Me llamo Catalina Valdés y tengo 62 años. Durante 9 años, mi hijo Adrián y su esposa Sofía me excluyeron sistemáticamente de sus vidas, mientras yo les daba más de 300.000 euros. Cada Navidad inventaban excusas para no incluirme, pero las redes sociales me mostraban la verdad. Celebraban con la familia de ella mientras yo quedaba sola. Cuando perdí a mi esposo Fernando, pensé que nos acercaríamos, pero en lugar de eso, me convertí solo en su fuente de dinero. Les pagué su casa, su auto, sus vacaciones, todo, pero jamás recibí ni una invitación. En el año 8º, algo cambió en mí. Les dije que se acabó, que no daría más dinero si no era parte de su vida real. Los meses siguientes fueron liberadores hasta que mi terapeuta me hizo una pregunta crucial. ¿Qué sabía realmente de Sofía? Contraté a un investigador privado que descubrió verdades escalofriantes. Sofía había estado casada antes con un empresario rico que murió misteriosamente cayendo por las escaleras, dejándole todo en su testamento modificado semanas antes. Su familia en Barcelona estaba quebrada, viviendo del dinero que yo enviaba, creyendo que era para mi hijo. Pero lo peor estaba por venir. El investigador encontró búsquedas en Internet sobre cómo declarar a alguien mentalmente incapaz y transferir propiedades de ancianos. Adrián y Sofía planeaban algo siniestro. Con ayuda de mi abogado, preparé una fortaleza legal, evaluaciones médicas confirmando mi salud mental, actualizaciones de testamento, todo documentado. Encontramos correos donde planeaban drogarme para crear evidencia de mi deterioro mental y encerrarme en un asilo mientras se quedaban con mi villa y mi fortuna. Una mañana de marzo, llegaron con maletas a mi puerta. Habían vendido su casa, el plan estaba en marcha, pero yo estaba lista para enfrentarlos. Comenzaré mi historia desde donde la dejé ayer. Si no has visto la primera parte, échale un vistazo. Quienes me siguen, veámosla juntos. Abrí la puerta personalmente, preparada mentalmente. Ahí estaban ambos. Adrián lucía demacrado y enfermo, con ojeras profundas y una palidez enfermiza preocupante. Sofía, en contraste absoluto, estaba radiante con un bronceado perfecto, ropa de diseñador completamente nueva, y esa sonrisa falsa que había perfeccionado a través de años de práctica constante. Detrás de ellos, 6 maletas grandes descansaban amenazantes en mi entrada. Un taxi se alejaba rápidamente. Adrián me saludó sin mucho entusiasmo, diciendo que esperaba que no me molestara que llegaran sin avisar previamente. Sofía agregó con voz melosa que habían decidido que era momento de reconectar con la familia, que yo había estado sola demasiado tiempo. Los invité a pasar, observando cuidadosamente cómo Sofía evaluaba cada rincón de mi casa con ojos calculadores y codiciosos. Su mirada se detenía analíticamente en las obras de arte valiosas, en los muebles de diseñador exclusivos, en todos los detalles costosos que decoraban mi villa mediterránea. Les pregunté directamente cuánto tiempo exactamente planeaban quedarse conmigo. Sofía y Adrián intercambiaron una mirada cómplice antes de que ella respondiera con falsa dulzura. Me dijo que esa era una conversación importante que necesitábamos tener seriamente. Se sentó en mi sofá favorito sin esperar ninguna invitación. Me explicó que habían estado muy preocupados por mí últimamente. Una mujer de mi edad, viviendo completamente sola en esta enorme villa, sin familia cerca para cuidarla adecuadamente. Que eso no estaba bien para nadie. Adrián completó la frase diciendo que habían decidido mudarse permanentemente aquí conmigo para cuidarme en mis años dorados finales. Mantuve mi rostro completamente neutral y controlado. Les pregunté qué había pasado con su hermosa casa en Barcelona.
Sofía respondió alegremente que la habían vendido porque necesitaban un cambio completo de vida. Y francamente, agregó, yo necesitaba ayuda urgente, aunque no quisiera admitirlo abiertamente. Le pregunté qué tipo de ayuda específicamente creía que necesitaba. Sofía se levantó y comenzó a caminar por toda la sala, tocando mis pertenencias personales como si ya fueran completamente suyas. Dijo que para empezar, esta decoración era terriblemente anticuada y necesitaba modernización completa inmediata, y la estructura general de la casa definitivamente podría optimizarse mejor. Tenía tantas ideas creativas, agregó sonriendo. Adrián agregó que también necesitaba ayuda seria con las finanzas complejas. Me dijo que fuera honesta, que a mi edad manejar patrimonio tan complejo era demasiado estrés innecesario, que ellos podrían encargarse perfectamente de eso por mí sin problemas. Sofía continuó diciendo que también necesitaban cambiar al personal doméstico, que Margot era adorable pero demasiado mayor e ineficiente, que necesitaba gente más joven y eficiente, y que ya había hablado con Margot sobre algunos cambios necesarios en la rutina diaria. Sentí la rabia subir violentamente por mi garganta, pero la mantuve perfectamente controlada. Le pregunté si ya había hablado con Margot sin consultarme primero. Sofía respondió que alguien tenía que tomar control de la situación, que claramente yo no podía hacerlo sola ya. Durante los siguientes días observé silenciosamente cómo ejecutaban su plan con precisión casi quirúrgica. Sofía comenzó agresivamente a reorganizar toda mi casa, moviendo muebles pesados, cambiando decoraciones personales, apropiándose de espacios íntimos. Adrián pasaba horas encerrado en mi estudio privado, supuestamente organizando mis documentos, pero en realidad buscando desesperadamente información financiera detallada. El cuarto día, Margot vino a verme en privado con expresión preocupada. Me contó que la señora Sofía le había preguntado extensamente sobre mis rutinas médicas, qué medicamentos tomaba regularmente, si había mostrado signos preocupantes de confusión u olvidos recientes. Margot le había respondido honestamente que yo estaba perfectamente bien mentalmente, pero Sofía insistió en que debía reportarle inmediatamente cualquier comportamiento extraño que observara. Le pregunté qué tipo de comportamiento extraño específicamente. Margot me explicó que cosas como olvidar conversaciones recientes, perderse dentro de la casa, confundir nombres de personas cercanas, cosas que yo nunca hacía absolutamente, pero que Sofía parecía extremadamente interesada en documentar detalladamente. Estaban construyendo meticulosamente su caso legal, creando una narrativa completamente falsa de mi supuesta incapacidad mental progresiva. Esa noche, después de que se durmieran profundamente, bajé silenciosamente a mi estudio personal. Con la ayuda experta de Henry, había instalado cámaras de seguridad ocultas días antes de su llegada anticipada. Revisé todas las grabaciones acumuladas en mi computadora portátil. Las imágenes capturadas eran absolutamente devastadoras. Sofía revisando exhaustivamente mis documentos financieros más confidenciales, fotografiándolos sistemáticamente con su teléfono móvil. Adrián abriendo mi caja fuerte personal con una combinación que aparentemente había adivinado correctamente. Ambos discutiendo en voz baja sobre cuánto dinero exactamente valía cada pieza de arte original en mis paredes. Pero lo absolutamente peor vino cuando revisé cuidadosamente la grabación de la cocina. Sofía sacando un frasco pequeño de su bolso y vertiendo algo líquido en la cafetera que Margot prepararía para mí en la mañana siguiente. Acercándose más a la cámara oculta sin saberlo, el frasco era claramente visible. Zolpidem,
un sedante fuerte que causa confusión mental y pérdida de memoria temporal significativa. Me estaban drogando sistemáticamente cada día para crear evidencia falsa de mi deterioro mental supuesto. Al día siguiente, fingí tomar el café que Margot me sirvió, pero lo vacié discretamente en una planta. Luego actué ligeramente confundida de manera convincente, olvidando dónde había puesto mis llaves, preguntando 2 veces sobre exactamente la misma cosa. Sofía y Adrián intercambiaban miradas significativas cada vez, tomando notas mentales cuidadosas. Escuché cuando Sofía le susurró a Adrián, creyendo que no podía oírlos. Le dijo que yo estaba empeorando rápidamente, que el doctor Richardson podría usar perfectamente esto en su informe médico oficial. El doctor Richardson, el médico corrupto que Henry había identificado previamente, dispuesto a firmar cualquier documento falso por 50.000 euros exactos. 2 días después, Sofía organizó una reunión familiar formal en el comedor principal. Sobre la mesa había documentos legales cuidadosamente organizados y preparados. Sofía comenzó con voz dulce y condescendiente diciendo que Adrián y ella habían estado muy preocupados últimamente, que habían notado cambios preocupantes en mi memoria, en mi capacidad de juicio, que era completamente normal a mi edad, nada de qué avergonzarse realmente. Adrián evitaba mi mirada, pero asintió débilmente. Me dijo que habían consultado con un especialista reconocido, el doctor Richardson, que decía que necesitaba supervisión médica constante y ayuda con mis decisiones financieras importantes. Sofía empujó los documentos hacia mí. Me explicó que esos papeles eran por mi propio bien, un poder notarial que les permitiría cuidar de mis finanzas mientras yo descansaba y me recuperaba. También habían encontrado una residencia asistida absolutamente hermosa cerca de aquí, con jardines preciosos y actividades para personas de mi edad. Le dije suavemente que querían encerrarme en un asilo. Adrián protestó débilmente que no era un asilo, sino una residencia elegante donde estaría mejor cuidada. Sofía agregó que ellos se quedarían aquí, manteniendo la villa en buenas condiciones como una inversión familiar inteligente. Les pregunté qué pasaría si me negaba completamente. La máscara de dulzura de Sofía se deslizó ligeramente. Me dijo que ya tenían documentación médica suficiente, que podían proceder por vía legal si era necesario, pero que sería mucho menos estresante para todos si simplemente firmaba voluntariamente. Tomé la pluma que me ofrecían. La sostuve sobre el primer documento. Adrián se inclinó hacia adelante ansioso. Sofía tenía esa expresión de triunfo apenas contenida brillando en sus ojos. Antes de firmar, dije tranquilamente que tenía curiosidad por algo. Le pregunté a Sofía cómo había sabido tanto sobre procedimientos de tutela legal y sobre informes médicos falsos, que era bastante específico y sospechoso. Su sonrisa vaciló visiblemente. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Le respondí que no sabía, porque había contratado a un investigador privado hace 3 meses. Henry Beaumont, excelente en su trabajo. El color comenzó a desaparecer completamente de su rostro. Le dije que había descubierto cosas fascinantes sobre ella, o debería decir, sobre su verdadera identidad y su pasado tan interesante. Saqué una carpeta gruesa de debajo de mi silla. Le dije que, por ejemplo, su primer matrimonio que nunca mencionó, con Ricardo Sánchez, 58 años, quien convenientemente murió cayendo por las escaleras 8 meses después de casarse con ella, dejándole todo en su testamento que casualmente había cambiado 3 semanas antes de su muerte sospechosa. Adrián se volvió hacia su esposa.
confusión y horror mezclándose en su rostro. Me preguntó de qué estaba hablando exactamente. Continué diciendo que también estaban los correos electrónicos comprometedores. Saqué hojas impresas, entre ella y el supuesto Dr. Richardson, discutiendo exactamente cuánto cobraría por un informe médico completamente falso. 50.000 euros fue el precio acordado según veía ahí. Coloqué más documentos sobre la mesa. Le dije que esos eran mensajes entre ellos dos, planeando cómo aislarme, cómo drogarme, cómo crear evidencia falsa de mi incapacidad mental. Bastante detallados todos. Sofía dijo temblando que estaba mintiendo, que esos documentos eran falsos. Le pregunté si eran falsas las grabaciones de video también. Saqué mi computadora portátil y presioné play. La imagen de Sofía poniendo sedantes en mi cafetera llenó la pantalla. Luego otra grabación de ambos revisando mi caja fuerte. Otra de ellos evaluando cuánto dinero podrían obtener vendiendo mis pertenencias. Adrián se puso de pie bruscamente, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. Le preguntó qué significaba todo esto, si lo que yo decía era cierto. Sofía insistió desesperadamente que lo era, que yo era manipuladora, que estaba tratando de separarnos. Me reí sin humor. Le dije que ella ya había hecho ese trabajo durante 9 años completos, que me excluyó sistemáticamente de la vida de mi hijo mientras usaba mi dinero para mantener a su familia quebrada en Barcelona, que sí, también había investigado a sus padres y hermanos, todos viviendo cómodamente de las transferencias que yo hacía, creyendo que era para mi hijo. Sofía dijo que eso no era cierto, pero su voz carecía de convicción. Le dije que había mucho más, que tenía reportes policiales de las investigaciones sobre la muerte de Ricardo, que nunca pudieron probar nada, pero las sospechas estaban ahí, que arsénico en pequeñas dosis puede simular un ataque cardíaco o causar mareos que resultan en caídas fatales. Sofía se puso pálida como un fantasma. Me dijo temblando que no podía probar nada. Le respondí que tal vez no sobre Ricardo, pero que podía probar absolutamente todo sobre sus planes conmigo, que tenía evidencia de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, intento de extorsión y administración de sustancias controladas sin consentimiento. Le dije con voz endurecida que esos eran delitos federales graves. Me volví hacia mi hijo. Le dije que él también participó activamente en todo esto, que los mensajes mostraban que no era una víctima inocente, que sabía exactamente lo que estaban haciendo. Lágrimas corrían por su rostro. Me dijo que solo quería asegurar su futuro, que Sofía le había dicho que yo tenía más dinero del que necesitaba, que nunca estuve realmente ahí para él, que esto era justo. Le pregunté si le parecía justo. Le recordé que trabajé 3 empleos cuando su padre estaba enfermo, que pagué cada centavo de su educación, que lo rescaté financieramente docenas de veces, y que su forma de agradecerme era conspirar para robarme todo y encerrarme en una institución. Saqué otro conjunto de documentos. Le dije que eran órdenes de restricción contra ambos, efectivas inmediatamente. También demandas civiles para recuperar los 300.000 euros que les di durante estos años bajo falsos pretextos, y reportes a las autoridades sobre todos sus delitos. Sofía susurró que no podía hacer esto. Le respondí que ya lo había hecho, que mi abogado presentó todo esa mañana mientras ellos revisaban mis cosas, planeando su próximo movimiento. Me acerqué a Sofía hasta estar frente a frente. Le dije que cuando llegó aquí hace semanas había dicho 3 palabras, que ahora yo tenía 3 palabras para ella. Me incliné cerca de su oído y susurré claramente: «La policía sabe».
Su rostro se transformó completamente. Los ojos se abrieron en terror absoluto. Jadeó diciendo que no podían saber, que era imposible. Le pregunté si era imposible que contactara a la hermana de Ricardo, que siempre sospechó de ella, si era imposible que compartimos información y evidencia circunstancial que ahora están revisando las autoridades. Sofía comenzó a hiperventilar. Sus piernas cedieron y se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo de mármol. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó completamente. Adrián se movió para ayudarla, pero lo detuve con una mirada helada. Le dije que no se atreviera a tocarla, y que no se atreviera a tocarme a mí tampoco. Suplicó con voz quebrada que tenía que haber una forma de arreglar esto, que había cometido un error terrible, que Sofía lo manipuló. Le hizo creer cosas sobre mí que no eran ciertas. Le dije que un error es olvidar un cumpleaños, que esto fue una conspiración deliberada y prolongada para robarme, drogarme y destruir mi vida, que participó activamente durante meses, que leí sus mensajes, que sabía exactamente lo que estaban haciendo. Me dijo que podía cambiar, que podía compensarme. Lo miré durante un largo momento. Este hombre que una vez fue mi bebé. Le dije que algunas cosas no se pueden reparar, que la confianza, una vez rota tan completamente, no puede reconstruirse con palabras vacías. Margot apareció en la puerta con 2 oficiales de policía. Yo los había llamado antes de la reunión, sabiendo exactamente cómo terminaría esto. El oficial mayor preguntó si estos eran los individuos sobre los que presenté la denuncia. Le confirmé que sí, y que tenía toda la evidencia documentada y lista para entregarles. Mientras los oficiales arrestaban formalmente a Sofía, que había recuperado la conciencia pero permanecía en shock, y a Adrián, que lloraba silenciosamente, sentí una mezcla extraña de dolor y liberación. Adrián gritó mientras lo esposaban que por favor no hiciera esto, que era su hijo, su única familia. Me acerqué a él una última vez. Le dije que dejó de ser mi familia el día que decidió que yo era un obstáculo para su codicia, en lugar de la madre que lo amaba incondicionalmente, que la familia no droga a sus miembros, que la familia no conspira para robar, que la familia no te excluye durante años mientras te usa como fuente de dinero. Sollozó diciendo que lo sentía mucho. Le respondí que yo también, que sentía que le fallé de alguna manera, que no le enseñé valores suficientemente fuertes para resistir la manipulación de alguien como Sofía, que sentía que el amor que le di no fue suficiente para mantenerlo honesto, pero sobre todo, sentía el tiempo que perdí esperando que fuera el hijo que necesitaba que fuera. Los oficiales se los llevaron. Sofía gritaba amenazas incoherentes. Adrián simplemente lloraba en silencio, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. Después de que se fueron, me senté en mi terraza con una copa de vino, observando el atardecer pintar el Mediterráneo de colores imposibles. Margot se sentó a mi lado en silencio comprensivo. Le pregunté si había hecho lo correcto. Margot respondió con su acento francés suave que me había protegido, que eso siempre es lo correcto, que el amor no significa permitir el abuso. Las semanas siguientes fueron un torbellino legal. Sofía enfrentó cargos múltiples, incluyendo conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y administración ilegal de sustancias controladas. La investigación sobre la muerte de Ricardo fue reabierta con nueva evidencia. Adrián enfrentó cargos menores, pero igualmente graves. Mi abogado Jacques traía noticias. Habíamos recuperado aproximadamente 200.000 euros de los 300 que transferí. El resto se gastó en deudas y compras que no pueden revertirse. 2 meses después,
Recibí una carta de Adrián desde prisión. Decía que no esperaba mi perdón, que durante años Sofía le contó historias sobre cómo fui una madre ausente, que manipuló sus recuerdos, distorsionó su percepción, que él, débil y codicioso, le permitió hacerlo, que ahora recordaba la verdad, cómo trabajaba 3 empleos para mantenerlo, cómo sacrifiqué todo por darle la mejor vida posible, que pagó ese amor traicionándome de la manera más cruel. No respondí la carta. No había palabras que pudieran cerrar la brecha que él había abierto. Un año después, Sofía fue sentenciada a 7 años de prisión. Adrián recibió 3 años. Me mudé a Portugal, vendiendo la villa con demasiados recuerdos dolorosos. Comencé a trabajar con una organización protegiendo a personas mayores contra abuso financiero familiar. Siem. Ahora, 2 años después, me siento en mi jardín portugués, rodeada de flores que planté, bebiendo café sin miedo a sedantes. Mi vida es más pequeña en familia biológica, pero infinitamente más rica en conexiones genuinas. Extraño al niño que fue, extraño al hombre que pudo haber sido, pero no extraño al hombre que eligió ser. Mi historia no tiene reconciliación de película, tiene dignidad recuperada, límites establecidos y una mujer que aprendió que su valor no depende de cuánto aguante en nombre del amor familiar. Levanto mi copa de vino hacia el atardecer portugués, brindando por mí misma, por las lecciones dolorosas que me hicieron más fuerte. Soy Catalina Valdés. Tengo 64 años y esta es mi historia de supervivencia y liberación.